Buenas tardes, profesor. Este es mi trabajo acerca de la medición de temperatura con infrarrojo. Dice que la temperatura es la propiedad física más frecuente en la medida. Los termómetros y cámaras infrarrojos trabajan con la radiación emitida por el objeto a medir sin necesidad de contacto directo. ¿Cómo funcionan? Todo cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto, es decir, de los menos 273,15 grados centígrados, emite una radiación electromagnética de una superficie que es proporcional a la temperatura intrínseca. Muchos cuerpos tienen una emisividad constante con respecto a la longitud de onda, pero emiten muchos menos radiación que un cuerpo negro. A estos cuerpos se les llama como cuerpos grises. Eh, Existen tres tipos de calor, que el calor normal, que es el tipo de energía generada por las vibraciones de las moléculas que provoca el aumento de la temperatura, la expansión de los objetos y la fusión de los sólidos, evaporación de los líquidos. Está el calor latente, que es la cantidad de calor transferido a una unidad de masa. Una sustancia para cambiar su estado se distingue entre el calor latente de fusión, de evaporación y de solidificación. También está el calor sensible, que es la cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que se produzcan en él cambios de estado físico. Cuando se suministra calor sensible a un cuerpo, de temperatura aumenta. Este tipo de calor, ya sea absorbido o cedido, depende de la presión ejercida sobre el cuerpo. La temperatura, esta se refiere al concepto de cantidad de calor que se puede medir con un termómetro, que este se define como la escala relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definido por el principio cero de la termodinámica. Transferencia de calor. La conducción de calor o transferencia de energía en forma de calor a través de la conducción es un proceso de transferencia de calor basado en el contacto directo entre objetos sin intercambio de material, porque el flujo de calor de un objeto de la temperatura más alta a un objeto de temperatura más baja relacionado con el primero. Existen tres tipos de transferencia de calor y que es, el primero es la conducción, que es la transmisión de calor por contacto sin transferencia de materia. La convección, transmisión de calor por transferencia de la propia materia portadora de calor. Y la radiación, que es la transmisión de energía por medio de la emisión de ondas electromagnéticas o fotones. Desarrollo. En la operación de los equipos termográficos, la temperatura es una de las variables más usadas en los sectores de la industria y control de procesos y se trata de una grandeza básica para medición y control de flujo, densidad, etc. Uno de los primeros intentos de construcción de la escala de temperatura ocurrió a los años 1070 después de Cristo por Claudius Galenus. El médico griego tendría sugerido que la sensación de caliente o frío fueran medidas con base a una escala de cuatro divisiones numeradas de arriba a abajo y con un punto neutro. En la actualidad, la creación de las diversas escalas trajo la necesidad de definición de las curvas de los sensores y los puntos de calibración. Esto se logró durante varias reuniones realizadas entre 1889 hasta el presente. Las cámaras termográficas. Una cámara termográfica es un dispositivo que muestra una imagen térmica invisible para el ojo humano en la pantalla. Utilizan la emisión infrarroja con espectro electromagnético del cuerpo humano sin contacto físico y son registrados por componentes electrónicos y especializados y luego convertidos en imágenes. El manejo de las cámaras termográficas. Las cámaras termográficas para la temperatura corporal permiten tomar medidas preventivas en situaciones de riesgo epidemiológico. Estos equipos permiten un método de detección no invasivo a las personas con fiebre para lugares con grandes concentraciones como hoteles, restaurantes y centros comerciales o en sitios de acceso de trabajadores. En conclusión, estas cámaras las hemos visto hoy en día muy presentes por la pandemia. Cuando queremos entrar a lugares, ya sea un centro comercial o restaurante, nos miden la temperatura con ese tipo de sensores, que es a una cierta distancia de centímetros, y ya no hay necesidad de entrar en contacto directo con nosotros.
ya a esa distancia y así se evita la incomodidad del cliente, como también que ocurra algo agradable para el cliente. Esto sería todo, espero y la esté pasando muy bien. Buenas tardes.